Todas esas cosas que estuvimos hablando en el encuentro anterior y en este, tienen que ver precisamente con eso, ¿no? El leer, el releer y el conversar y con generar estas preguntas que interpelen verdaderamente a los libros, entendiendo que el libro es una organicidad que nosotros tenemos que desmembrar para poder encontrar cuáles son esos secretos y que cada libro tiene un secreto que es distinto al otro. Hoy va a aparecer mucho Felipe Munita en nuestra presentación. Aclaré de mañana que no somos las agentes literarios de Munita, no nos pagan por esto. Es que él en realidad es un autor que nosotros leemos mucho también en la oficina porque es para nosotros una fuente bien interesante y rica en relación a estas ideas que estamos compartiendo hoy. Entonces, él plantea esto, ¿no? Los buenos libros enseñan a leer. Entonces, un poco lo que vamos a trabajar ahora en esta segunda parte de la jornada es ver qué hacen a los libros ser buenos libros, ¿no? Siempre hablamos de la calidad estético-literaria. Ahora, ¿cómo podemos nosotros valorar la calidad estético-literaria de un libro? Y también en particular es como hacer visible, develar cuáles son esos criterios que nosotros como equipo desde ProLee utilizamos para seleccionar los libros que forman parte de la Biblioteca Solidaria. ¿Sí? La idea es un poco compartir, conversar y discutir sobre estos criterios. Entonces, tomamos esta pregunta, que es una pregunta que se hace Adolfo Córdoba. Adolfo Córdoba es un investigador de literatura infantil, tiene un blog muy interesante que se los recomendamos, que se llama Linternas y Bosques. No sé si no habíamos hablado ya de él la vez pasada. Bueno, pero ahí es un espacio bien interesante, hay recomendaciones de libros, hay artículos, hay algunas referencias teóricas que son bien interesantes, que lo compartimos porque si lo quieren consultar para nosotros es una fuente de información. Y él se hace esta pregunta de los libros para o los libros sobre, ¿no? Y esta es una práctica que muchas veces tenemos los docentes, ¿no? Es como elegir libros para trabajar algún contenido programático, alguna situación conflictiva que tengo dentro del aula. Entonces, la pregunta que nos traemos ahora es esta, porque nosotros acá estamos en un proyecto que es de promoción de la lectura, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros seleccionamos los libros que están acá, no son libros estrictamente para trabajar un contenido programático, son libros para el desarrollo de la lectura, ¿no? Para lograr que nuestros niños se entren en esta cultura letrada a través del contacto con los libros y con los buenos libros de literatura. Cuando acá traemos otra voz de autoridad, que es Andrueto, que ella plantea, cuando un texto propone ser utilizado de modo unívoco, como vehículo de transmisión de un contenido predeterminado, lo primero que emprende retirada es la plurisignificación. Y esta es la idea de una literatura instrumentalista, ¿no? Que entra para estar al servicio de. Yo hoy de mañana comentaba que, bueno, en los orígenes de la literatura infantil, y me estoy remontando muchos años a veces la literatura tenía ese fin, ¿no? Era instrumentalista, era enseñar algunos comportamientos, ¿no? Tenían que ver con esos textos que tienen moraleja. ¿Sí? Hablábamos un poco de los cuentos tradicionales infantiles que cuando pasaron a texto escrito, cuando dejaron de ser de difusión oral y pasaron a ser a un público infantil, porque los textos tradicionales infantiles en un origen no eran para el público infantil, era para todo público, dentro del que estaban los niños. También ahí hay que considerar cuál era la concepción de niño que había en la época en la que estos textos fueron creados. Fueron apareciendo diversas versiones en las cuales se hacía mucho hincapié en la moraleja, ¿no? Más particularmente los que se han editado últimamente, ¿sí? Presten atención a eso, capaz en esas versiones nuevas que circulan, compárenlas con los grandes autores, los grandes recopiladores, ¿no? Los hermanos Grimm, Perrault, Christian Andersen, ¿no? Entonces, la idea que nos plantea Andrueto acá es que lo plurisignificativo es propio de lo literario, es propio del arte literario. Entonces, cuando nosotros ponemos un libro al servicio de algo que queremos trabajar,
dice ella, lo primero que emprende la retirada, lo primero que desaparece es precisamente eso, la plurisignificación, que es en realidad lo más valioso que tiene la literatura. Luego dice, se tergiversa la dirección plural de los textos para convertirlos en pensamiento global, unitario. Así lo literario se subordina a un fin predeterminado que tiende a homogeneizar la experiencia, ¿no? Y esto que está muy vinculado con lo que llamamos experiencia estética, que es precisamente muy difícil de homogeneizar, ¿no? La experiencia estética más que nada. Eso solo ya es algo que está en las antípodas de lo artístico, donde la ambigüedad y la plurisignificación mandan. Entonces, se nos agota la batería. La de la computadora porque la nuestra está... Comimos un postre que nos dejó bien para. Entonces, los libros nosotros hicimos como este cuadro para resaltar de un lado los libros para y del otro lado los libros sobre, ¿no? Quiero decir, no es que los libros sean para algo y los libros sean sobre algo, sino el criterio con el que nosotros utilizamos esos libros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos criterios extraliterarios, estamos situados en esto que es el libro para, ¿sí? Es decir, yo estoy mirando todo aquello que rodea al libro, pero no al libro en sí mismo. Estoy mirando cosas que son extra, que vienen de afuera, que tienen que ver con aquello que me ayuda para trabajar algún contenido programático, para resolver alguna situación en el aula, y ahí entran estas ideas, las emociones, los valores, el didactismo, las moralejas. Nosotros esto lo tomamos particularmente de un taller que hacemos con estudiantes de magisterio y de MPI, y ellos muchas veces nos traen esta idea, ¿no? Que cuando ellos ven cómo se utiliza la literatura en el aula, está muy vinculada a este aspecto, que es más bien extraliterario. Y después tenemos en la otra columna aquellos criterios que son intraliterarios, es decir, ahora nos vamos a meter adentro del texto, ¿no? Adentro del libro. Perdón. Son estos libros que le decimos libros sobre, es decir, que tienen algo que nos interesa trabajar, pero desde el punto de vista de lo que es estrictamente la literatura. Entonces ahí nosotros planteamos como estos 4 criterios de valoración o de selección, que son el lenguaje literario, la trama y los personajes, esto está centrado particularmente al género narrativo, las ilustraciones y los temas o las temáticas. ¿Pueden haber otros criterios? Sí, el género literario puede ser un criterio. Yo puedo entender que quiero que dentro del aula circulen libros de diversos géneros, no solo trabajar con lo narrativo, que es lo más común porque es lo que más se publica en realidad en materia de literatura infantil. Y quiero que ingresen textos poéticos y quiero ver si logro conseguir, algunos hay pero son muy pocos, textos dramáticos, aquellos que están pensados para la representación. O puedo entrar en lo que es el canon, y ahí ya entro en otra discusión, porque bueno, entramos a pensar cuáles son los textos canónicos, por qué, y cuáles son los que... yo siempre pienso que los canónicos son aquellos que consideramos indispensables, ¿no? Aquellos que sí o sí tienen que estar. Muchas veces los clásicos, sabemos que porque son clásicos, porque han pasado... hemos tenido esa distancia histórica en la cual podemos evaluar y valorar ese texto y entender que distintas generaciones lo han resignificado y por lo tanto hay cierto valor intrínseco ya en el libro. Y después otros libros de contemporáneos que nos parecen que tienen que estar integrados en ese canon. Eso hoy no lo vamos a poder abordar porque nos llevaría otra jornada aparte para entrar ahí. No sé, Pau, si querías decir algo. Que me parece como bien interesante, o al menos cuando nosotras decidimos traer esta pregunta de los libros para, libros sobre, también creo que como mediadores de literatura en el aula, también da cuenta del motivo por el cual decido que ese libro ingrese en el aula. Entonces con esto tampoco es que queremos hacer como un debate, una discusión de que está mal que sea para y está bien que sea sobre, pero sí cuestionarnos o revisar nuestras prácticas y que quizás
mayormente en algunas aulas entre como el libro desde una perspectiva más que es más utilitarista, o en el sentido, bueno, van a ser un hermanito, entonces tenés algún libro para abordar, o algún libro que hable para abordar el Día del Medio Ambiente. Entonces no es que no tenga que estar, pero que no sea solo esa la motivación por la que ese libro ingresa para trabajar algo, sino que sea sobre las características que ese libro tiene en sí mismo. ¿Sí? Entonces un poco como para poder revisar desde ese lugar. Y después también me quedé pensando en esto que nos trae Munita de los buenos libros. Entonces estamos diciendo que el libro por ser libro no quiere decir que sea bueno, sino que hay libros que consideramos que quizás generan estereotipos, o que la forma en la que está contada esa historia en realidad no genera como una conversación si la información es completamente literal, ¿no? Si en realidad la información está así y no da a otras. Esto que hablaba Minueto de la opacidad que tiene que tener el lenguaje literario, esta cuestión de que no sea del todo claro hace a que vos puedas tener una interpretación, yo pueda tener otra, el compañero otra, y dialogar en torno a eso. ¿Se entiende un poco lo que decía? Y en este caso de Eloísa y los bichos, por ejemplo, esta cuestión de esta trama compleja que se va construyendo con este texto, estas imágenes. Yo, por ejemplo, soy maestra de educación inicial y la he leído esta historia con niños de 4 y 5. Y me parece que también una grandeza de estos buenos libros es que te permite generar un tipo de discusión con niños de 4 y 5 años y te permite generar otro tipo de discusión con niños de 5º y 6º año de escuela. Y qué interesante poder pensar ese niño que en su trayectoria escolar se encuentra con ese libro cuando tiene 4 o 5 años y después lo vuelve a retomar, pero no para decir, de nuevo, sino que puede conversar de otras cosas. Porque él también cambió. Entonces, en realidad el libro es el mismo, pero es un libro que permite distintas capas de sentido. Entonces creo que también ahí están esos buenos libros que están, y la idea es también ofrecer como alguna herramienta más a las que ya tenemos los maestros para poder leer estas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje literario, tienen que ver con las ilustraciones, y nosotros ahora vamos a conversar de cada uno. No quiere decir que siempre estén excelentes las 4, sino que yo un libro lo puedo elegir quizás por la particularidad de sus ilustraciones, o quizás lo puedo elegir por esa manera particular que tiene del decir, de cómo dice. Entonces me estoy mirando más el lenguaje literario, quizás las ilustraciones no me llaman tanto la atención, pero bueno, en este aspecto sí consideramos que es interesante y por eso también decidimos de llevarlo al aula. Entonces también ahí poder ir alternando en esta cuestión de estos 4 criterios que nosotros los trabajamos como equipo, pero quizás si uno toma como referencia a otros autores, quizás nombren otros criterios. Estos son los que nosotros utilizamos también en la selección de los cuentos que llegan a la Biblioteca Solidaria, ¿no? Como para poder definir o encontrar estos buenos libros, si es que se puede. Entonces, como les decía Paola recién, lo que vamos a hacer ahora es ir viendo cada uno de estos puntos que estuvimos mencionando, estos 4 criterios de selección que vamos a presentar hoy. Entonces, vamos a empezar con el lenguaje literario. ¿Qué pasa con el lenguaje literario? El lenguaje literario es autorreferencial, ¿no? Eso quiere decir que crea su propia referencia dentro de la historia, ¿sí? Nosotros, cuando leemos un libro de literatura, generamos los lectores, con el libro generamos un pacto ficcional, ¿no? O sea, entendemos que dentro de lo que sucede en el texto, todo puede pasar dentro de la ficción. Hoy de mañana yo ponía el ejemplo de 100 años de soledad, porque para mí es bien ilustrativo, no lo traje yo, el ejemplo lo plantea Munita. En el momento en el que Dolores desaparece, como que se fuma, ¿no? Ese personaje tan entrañable de 100 años de soledad, el lector no se empieza a cuestionar, bueno, ¿cómo es posible que un personaje se fume y desaparezca? Porque dentro del realismo mágico que propone García Márquez, eso es posible, no es arbitrario, es algo que funciona dentro de este mundo, exactamente. Entonces, el lenguaje literario tiene la particularidad
a diferencia del lenguaje que utilizamos en la cotidianidad para comunicarnos, que llama la atención sobre sí mismo. Esto quiere decir que más allá de lo que dice, lo importante, lo rico y lo interesante es cómo dice aquello que dice, ¿no? Y que, ojo, nosotros, el lenguaje literario, por ejemplo, se vale de muchas figuras retóricas para eso, ¿no? Las comparaciones, las metáforas, las personificaciones. De todas maneras, en el lenguaje cotidiano nosotros también utilizamos metáforas y comparaciones y hipérboles. Yo vengo y digo, estoy muerta de hambre. Ustedes saben que yo no estoy muerta de hambre, ahí estoy haciendo una exageración, una hipérbole, ¿verdad? Pero eso es una imagen que común, ¿no? El lenguaje literario lo que busca precisamente es diferenciarse del lenguaje cotidiano, del oral. Entonces, cuanto más complejo, más opaco, más ambiguo, más rico es, porque genera en el lector mayor interpretación, o sea, requiere del lector mucha interpretación para poder desentrañar qué es eso que dice el texto, qué es eso que quiere decir, qué es eso que yo entiendo que el texto dice. Por eso, un poco acá planteamos que muchas veces, y esto lo dice Carranza en este libro que es bien nuevo, La rebelión de la fantasía, plantea precisamente que a menudo el lenguaje incurre en esta ambigüedad y en esta opacidad, y eso es lo que potencia al lector y lo que potencia la invención, ¿no? Porque Marcela Carranza un poco plantea la idea de que el lector es también un coautor de ese texto, ¿no? En este ejercicio de interpretación que tiene que realizar. Y esto amplía obviamente las posibilidades significativas que tiene un texto. Entonces, para plantearnos algunos ejemplos que forman parte de Biblioteca Solidaria, tenemos acá Historias de Fernández. ¿Alguien lo leyó? Todos se lo van a leer porque es espectacular. Historias de Fernández es espectacular verdaderamente porque es un libro que a partir de un hilo conductor articula 3 historias. Y acá está una niña como protagonista, que es la que cuenta las historias. Hay una historia dentro de una historia, además. Hay 3 historias dentro de una historia. Y lo que tiene que hacer esta niña es lograr que Fernández no se duerma, porque Fernández se cayó, tiene una conmoción y no se puede dormir, ¿no? Entonces, en este hilo conductor, en esta primera parte, este planteo, digamos, de estas 3 historias, la protagonista nos cuenta cómo duerme Fernández. Fernández duerme mucho. Nunca se nos dice qué es Fernández, pero ahora capaz que leyendo esto pueden ustedes adivinar quién es. El texto dice, no he dicho que de las 24 horas que tiene el día, Fernández duerme alrededor de 26. Duerme sin pausa, con la dedicación de un atleta entrenándose para las Olimpiadas del Sueño. Duerme para llegar primero en cualquier maratón de párpados cerrados. Duerme porque se fatiga de tanto dormir. Ni siquiera conoce el sueño ligero. Entra directamente en la 4ª fase, la de las ondas delta, las más profundas. Y ahí se queda aunque la tierra trepide. Tampoco esto tiene explicación, al menos científica. Basta saber que duerme como los próceres de mármol. Duerme con el sueño del abismo de las montañas. Duerme como una pirámide, como un menhir. ¿Alguien se dio cuenta qué es Fernández? El perro. El perro. A mí se me vino un hermano bebé. Bueno, van a tener que leerlo para saber porque no se los voy a decir. Lo que sí me interesa son las imágenes, ¿no? El marido. No sé quién es Fernández, pero estoy segura que todos queremos ser Fernández y dormir 26 horas de 24. Eso seguro. En realidad lo que me interesa de este fragmento para que podamos conversar es esta idea de cómo el lenguaje literario cobra una dimensión que más allá de lo que dice, importa cómo dice, cómo utiliza, cuáles son las imágenes que trae para explicarnos cómo duerme Fernández, ¿no? O cuánto duerme Fernández. Esta idea de asociar el sueño con un deporte y que a partir de eso todo lo que sigue a continuación esté vinculado a eso, ¿no? Que es un atleta entrenándose para las Olimpiadas, que llega primero a cualquier maratón, ¿no? De párpados cerrados, entra en ese tema y lo disgrega. Y después hace lo mismo cuando habla sobre, acá también hay una comparación que está implícita,
que es que duerme como una piedra. No lo dice, ¿no? Utiliza otras imágenes, no utiliza la cotidiana, utiliza otras que hacen referencia a lo mismo, a que duerme como los próceres de mármol, a que duerme como las montañas, como una pirámide, como un menhir. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo es como la fiesta del lenguaje, vemos cómo las palabras adquieren, la jarana de las palabras, mira que me estoy acordando, adquiere otra dimensión, ¿no? Que llama la atención estrictamente en él. Entonces, lo que nosotras hicimos fue preparar como una guía que quiere orientar la observación, orientar la mirada hacia este criterio de selección. Entonces lo que hicimos primero, lo que estaría en negritas, como identificar dos grandes aspectos del lenguaje. Pueden ser otros, ¿no? No tienen por qué ser solo esos. En donde identificamos la riqueza del vocabulario y la creatividad de su uso y el ritmo, ¿no? La musicalidad que podemos decir que cuenta el lenguaje literario. Entonces, para la riqueza del vocabulario y creatividad, nos preguntamos, bueno, las expresiones que, por ejemplo, van a describir las acciones de los personajes. ¿El narrador utiliza expresiones que son vagas, generales, o elige aquellas que permiten imaginar y construir escenas? ¿Cuáles son? ¿Qué palabras utiliza? Con respecto a cómo describe a los personajes, nos preguntamos, ¿cómo se construye el personaje? ¿Estas expresiones colaboran en la creación de un personaje en su singularidad o crean o reconstruyen más bien personajes que son estereotipados? ¿Por qué? Después nos preguntamos sobre palabras o expresiones que consideramos que son características del lenguaje literario, ¿sí? Más que de del universo de la oralidad. Entonces, ¿hay presencia de palabras o expresiones que pertenecen más al universo del lenguaje literario que la oralidad? ¿Cuáles? ¿Hay expresiones que ustedes encuentren que sean originales? ¿Por qué les resultan creativas? Esto es siempre la mirada, como les decía Mica, no tanto en el qué, sino el cómo lo dice. Y después, con respecto a las figuras retóricas, si aparecen comparaciones, metáforas, personificaciones, si son conocidas u originales, esto que traía Micaela al final de lo que presentaba el texto de Emma Wolf. Y después, con respecto al ritmo, en la estructura del relato, si existen repeticiones, qué funciones cumplen, y en relación a las expresiones de los personajes, si el personaje repite una expresión siempre igual o utiliza variantes léxicas, y con qué sentido creen ustedes que lo hace. ¿Sí? Esta lo que quiere ser es como una guía que nos ayude a poder observar un poquito más en detenimiento lo que hablamos, lo que hacemos referencia cuando decimos el lenguaje literario. ¿Sí? Obviamente que no se tienen que responder todas, ni mucho menos, es como una orientación sobre distintos aspectos. ¿Sí? Hago una cosa que sí. Me quedo pensando, que a partir de también este análisis, a partir de estas preguntas orientadoras, también después podemos tener insumos nosotros para generar la conversación, ¿no? Una vez que identificamos esas cuestiones del lenguaje literario, también podemos pensar algunas preguntas para que los chiquilines pongan el foco en esos aspectos del lenguaje literario que nosotros identificamos en un primero, en un segundo análisis en los cuentos que tenemos. Y eso es bien interesante porque también nos lleva a eso que nos dice Minita, de esas preguntas que son específicas, o lo que compartía Sandra, ¿no? De estas preguntas genéricas y las que favorecen la comprensión, porque favorecen la comprensión no de cualquier texto, sino de ese texto en particular, y lo vamos a hacer mirar sobre todo algo que nosotros consideramos como una potencialidad en ese texto. En el entendido que de estos 4 criterios que vamos a hablar, no todos los libros quizás uno encuentre como esa excelencia en todos, pero quizás el lenguaje literario, la ilustración sea algo bien interesante sobre lo cual conversar. Entonces, bueno, ¿qué preguntas también puedo formular para que los niños puedan poner la atención en ello? Porque en esta cuestión de la conversación, poder hablar de los libros es algo bien complejo. Y es algo que se enseña. Entonces también poder pensar como esta complejidad de que los niños también se vayan haciendo como de un repertorio de palabras para poder hablar desde el lugar del lector
bien interesante y creo que es un desafío para nosotros los maestros. Y también poder pensarlo como en una mirada, ¿no? también de trayecto, ¿no? Bueno, ¿cómo generamos esa conversación con niños de sexto año? ¿Cómo generamos conversación con niños de 3 años? ¿No? Entonces esta cuestión de que sea un espacio que sea recurrente, obviamente que esto que traía Sandra de un espacio sostenido de 45 minutos quizás no se pueda dar en todas las clases ni en todos los grados, ni necesariamente pensarlo solo con las clases. Ni con todos los libros. ¿No? Ni con todos los libros, capaz que es una conversación sostenida en un 5º año, pero capaz que en otro 5º año no se sostiene. Pero sí es importante poder pensar con distintos niveles de complejidad y distinta extensión un espacio de participación, sí, desde los más chiquititos hasta los más grandes.